Dice el texto: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué poderoso versículo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vamos al escrito del apóstol Pedro, ahí en su primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 24. Cita Pedro aquí Isaías. Cita Isaías 40. Y dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, nosotros debemos, y lo hemos enfatizado durante estos estudios, ya estamos terminando el capítulo 1, vamos a entrar después de lleno a Dios y la Santa Trinidad. Pero en este capítulo 1 nosotros hemos enfatizado la importancia de la palabra de Dios. No solo la importancia, sino la vitalidad de la palabra de Dios, la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. De que sin ella no tendríamos alimento espiritual. Y la Escritura nos señala en estos pasajes que nosotros hemos leído que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Y nosotros debemos desear esa palabra. Debemos desear como niños recién nacidos, dice el texto, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, a través de ella nosotros podemos crecer para la madurez espiritual, para esa salvación que nos ha sido dada. Entonces nuestro alimento puro es la palabra de Dios. Y así como un niño recién nacido desea la leche materna, así también nosotros debemos desear la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios ha sido preservada a través de la historia. Dios ha guardado su palabra y Dios ha permitido en su providencia, en su soberana voluntad, que esa palabra se tradujera, que fue escrita en ciertos idiomas, se tradujera también a nuestras lenguas, que nosotros pudiéramos tenerla en castellano, en español. Y le invito a estudiar un poco acerca de las traducciones, especialmente acerca de nuestra traducción, la traducción al castellano, que comienza con la versión Reina Valera. Hay traducciones anteriores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al castellano antiguo. Y de hecho, con la invención de la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Gutenberg, el libro que eligió para imprimir fue la palabra de Dios. Entonces le invito a estudiar a estos hombres, que muchos de ellos dieron su vida para que nosotros pudiésemos tener la Biblia en nuestras manos. Hoy no solamente tenemos la Reina Valera, tenemos otras versiones, otras traducciones también, que son fieles a los textos originales y que nos ayudan a una comprensión mayor del texto bíblico, de la palabra de Dios. Podemos decir con toda certeza que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestros idiomas. Párrafo 8 del capítulo 1 de la Confesión. Dice: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho
a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios, en todos puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir con toda certeza que Dios ha preservado su palabra. Dios inspiró, lo hemos dicho, lo hemos definido, la palabra inspiración. Dios inspiró a los santos hombres de Dios, como dice Primera de Pedro, para que escribiesen lo que el Espíritu Santo les decía. Usando sus experiencias, sus emociones, el Señor usó a estos hombres para poder traer su palabra a más de 40 hombres en un periodo de aproximadamente 1500 a 1600 años. Moisés comenzó a escribir cerca del 1450 a.C. y Juan termina el Apocalipsis después del año 90 después de Cristo, cerca del 100. Entonces, durante todo ese periodo, Dios fue escribiendo su palabra y preservando los textos, los manuscritos. Hoy no tenemos los manuscritos originales, que son llamados autógrafos, así se llaman los escritos originales, el que escribió Pablo, los que escribieron los profetas. Los autógrafos originales hoy no los tenemos porque evidentemente en el tiempo no se podían preservar. Lo que nosotros tenemos hoy son copias de los textos originales y copias fidedignas, y más de 25.000 copias, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Entonces tenemos una cantidad impresionante de copias de la palabra de Dios, y los más antiguos son cercanos al año 100 y algo después de Cristo. Entonces son muy cercanos a los escritos originales, a la fecha en que se escribieron. Ningún escrito antiguo tiene tanta cercanía y tantas copias del texto el cual se copió, el texto original. Entonces la palabra de Dios, no sé si ustedes saben, en la antigüedad se escribió a través de papiros, primeramente, que era una planta que crecía a las orillas del río Nilo, y de ahí se formaban hojas en las cuales se escribió la palabra de Dios. Tenía una corta duración ese material, hasta que ya posteriormente se escribió en pergaminos, en pieles de animales, y tenían ya una mayor duración los textos. Pero como les decía, las copias originales no las tenemos hoy día, no están. Hoy hay copias, los autógrafos originales no los tenemos, hay copias de los manuscritos originales. Y tenemos muchísimas copias que nos aseguran de que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Los idiomas en que se escribió la Biblia son hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, aunque la confesión señala solamente el hebreo porque fue el mayor idioma que se usó en el Antiguo Testamento. Solamente hay unas porciones que se escribieron en arameo, que era la lengua caldea, la lengua asiria, la cual adoptó la nación de Israel en el cautiverio babilónico, o quizás desde antes del cautiverio babilónico. Y fueron partes de Esdras, partes de Daniel y de Jeremías, solamente que se escribieron en arameo, breves porciones de esos libros, las cuales están escritas en ese idioma, pero el idioma predominante es el hebreo. Y el Nuevo Testamento, sabemos que en el periodo intertestamentario conquista el imperio, el mundo antiguo, los griegos, y ya era el idioma predominante quizás en los tiempos de Jesús. Entonces era como el inglés hoy día, el idioma comercial. Entonces el Nuevo Testamento se escribe en griego por el contexto histórico en el cual estaban viviendo los escritores bíblicos. Entonces, hebreo, arameo y griego. Más de 40 escritores en un periodo de 1500 a 1600 años. 3 continentes, Europa, Asia y África, fueron los continentes en que se escribió la Biblia. Diferentes culturas, diferentes profesiones, oficios. Estos hombres, de reyes a pescadores, escribieron la palabra de Dios. La primera traducción oficial de la Biblia que conocemos fue la Septuaginta, que se tradujo en el periodo intertestamentario
y fue la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Y algunos historiadores, estudiosos, dicen que fue probablemente la versión que se cita en el Nuevo Testamento y que usaron Jesús y los discípulos. Tenemos traducciones posteriores más conocidas como la Vulgata Latina, que es la traducción de la Biblia al latín, que ya eso se hace más o menos en el año 300 por un hombre llamado Jerónimo. Pero sabemos que Dios inspiró su palabra y Dios inspiró los manuscritos originales, los textos originales, y lo que nosotros hoy tenemos son copias de los textos originales de los cuales nacen las traducciones. Porque algunos dicen, algunos creen que algunas versiones de la Biblia son inspiradas. Por ejemplo, yo lo he dicho y siempre lo manifiesto, yo tengo una cercanía, un apego, un cariño por la versión Reina Valera del 1960. Me encanta esta versión. Más que todas las otras versiones, aunque consulto muchas versiones, comparo los textos bíblicos, pero a mí me gusta la versión Reina Valera. Pero yo no puedo decir la versión Reina Valera solamente es la inspirada por Dios. Estaría cayendo en un error, en un grave error, porque los textos originales en el hebreo y en el griego fueron los inspirados por Dios. Lo que nosotros hoy tenemos son traducciones de esos textos, y las traducciones siempre pueden mejorarse, porque hace tiempo atrás había una traducción de la Reina Valera que era la 1909, y esa traducción o esa revisión tenía palabras, ¿cierto?, que van quedando en la antigüedad, que ya no se usan. Por ejemplo, cuando habla de salvación, la Reina Valera del 60, y hay Reina Valera hasta hace poco, hace unos meses salió la última versión de la Reina Valera, pero la 1909 decía salud, donde nuestra Biblia, nuestra revisión del 60 dice salvación. Entonces se entendía por salud. No sé si hemos cantado algunos himnos que hablan de salud, y ahí no se está refiriendo de tener buena salud, sino de salvación, en el lenguaje antiguo. Entonces dice, en el principio crió Dios, por ejemplo, hablando de la creación. Para nosotros criar tiene otro significado hoy día, pero está hablando de la creación. Si usted lee la Biblia del Oso, en el castellano antiguo, usted probablemente no entienda casi nada, absolutamente. Un día la hojeé y no entendía mucho de lo que ahí decía, está en castellano, pero en un castellano antiguo. Entonces las traducciones siempre pueden mejorarse, siempre pueden ir cambiando de acuerdo a cómo va cambiando el lenguaje, porque nuestra lengua no es una lengua muerta, va cambiando, se van agregando palabras, se van modificando. Entonces, quizás en 50 años más, si todavía estamos aquí, o en 100 años más, o la siguiente generación, la subsiguiente generación, ya va a tener que actualizar o traducir la Biblia a un lenguaje más actualizado. Entonces, en la historia se ha tratado de hallar corrupción en la palabra de Dios. De decir que la palabra de Dios está corrupta, está manipulada, pero nosotros sabemos que Dios ha preservado su palabra. Si bien inspiró los textos originales, pero sí ha preservado por más de 2000 años su palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. Entonces, hay cosas que nosotros, como dice la confesión, no entenderemos claramente, quizás en nuestras traducciones, y cuando hayan controversias teológicas en ciertos asuntos, dice que la iglesia puede consultar a los textos originales, a los escritos en hebreo, en el griego, para poder hallar solución a esa controversia. Y tenemos hoy día muchísimo material, mucho diccionario, muchas copias en internet, digitales, impresas, de los textos originales a los cuales nosotros podemos consultar. ¿Por qué es bueno consultar y por qué los predicadores lo hacemos? Consultar al griego, a veces citar o al hebreo. Porque en esos idiomas hallamos un mayor significado al texto que estamos leyendo, en algunos casos, no siempre. A veces el griego dice lo mismo que dice en español, pero a veces tiene un significado más profundo. Algo que se me viene a la mente ahora nomás, por ejemplo, la palabra amor. En griego hay más de una palabra para referirse al amor. Está filios, está ágape, que es el que más se usa en la escritura, y está eros, que es un amor que tiene más que ver con la relación, y ese no se usa en la escritura. Sí filios y sí ágape. Y por ejemplo, cuando uno va a las palabras de Jesús a Pedro,
Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Usan diferentes palabras, Cristo y Pedro. Pero en nuestra Biblia dice, tú sabes que te amo, habla de amor. Pero en el griego usan dos palabras distintas. Jesús usa ágape, Pedro usa filios, para decir que lo ama. Entonces ahí encontramos una mayor riqueza, un mayor significado al texto bíblico. Entonces, hermanos, cuando no entendemos ciertas cosas o cuando hay controversias, debemos consultar a los textos originales. Pero son una bendición las traducciones y necesitamos tener traducciones. Las traducciones bíblicas deben nacer de los textos originales. Deben nacer de los textos. No, porque hay nuevas versiones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay movimientos radicales que solamente creen que la King James Version es la versión inspirada por Dios. Y en español, esos mismos que creen que el inglés es un idioma inspirado por Dios, han traducido una Biblia que se llama la Reina Valera Gómez. No sé si la han escuchado, Reina Valera Gómez, que traducen ciertas cosas o la cotejan con el inglés. Y eso no debería ser, porque las traducciones deben venir solamente de los textos en los idiomas originales. Y no consultar a otros idiomas, porque si vamos de idioma en idioma, por ejemplo, traducimos del hebreo al castellano, del castellano al ruso, del ruso al inglés, se va distorsionando la traducción. Deben ser de los textos originales. Entonces hay movimientos radicales y nosotros, si bien tenemos apego o gustos a veces por ciertas traducciones de la Biblia, hablamos también de la equivalencia de la traducción como la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? La equivalencia formal es la traducción textual, palabra por palabra, y las traducciones dinámicas que traducen o prefieren traducir la idea central del texto, y la palabra por palabra no destaca tanto la idea central, sino más bien la fidelidad a cada palabra de la Escritura. Entonces tenemos traducciones de equivalencia formal como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, y tenemos traducciones de equivalencia dinámica como la NTV, la NBI y otras. Y hay paráfrasis también que están parafraseando la Biblia y que no son para mí tan recomendables, como la Biblia de lenguaje actual, por ejemplo, y esas paráfrasis. Entonces, el conocer nosotros más las Escrituras, el relacionarnos más con ellas, el profundizar en la traducción de la Biblia que nosotros tenemos, debe llevarnos, hermanos, a una mayor adoración. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. Y por eso creemos a la luz de la palabra de Dios que Dios está de acuerdo con las traducciones de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia Católica, en un momento, los papas, los reyes incluso, prohibieron la traducción de la Biblia. Las prohibieron. Entonces solamente la misa se hacía en latín, la gente del pueblo no entendía absolutamente nada, y cuando la palabra de Dios no está al acceso al pueblo, créanme, el conocimiento también, la oscuridad de la nación también se ve reflejada por el desconocimiento de la palabra de Dios. Recuerden que, lo dijo Agustín, que la iglesia es la conciencia del Estado. La iglesia es la conciencia de los gobiernos. Por lo tanto, si la iglesia desconoce la palabra de Dios, nunca va a poder influenciar al mundo. Nunca va a poder levantar la voz. Siempre va a ser engañada. Entonces el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios, porque como decía, la misa se hacía en latín, se daba más énfasis a la Eucaristía y no a la palabra de Dios, a que la gente entendiera la palabra de Dios. Dios quiere que entendamos su palabra. Colosenses, capítulo 3. Hermanos, hay personas que se dedican y otros que se han dedicado y dieron su vida por años, por décadas, en estudiar los manuscritos originales, en aprender griego, hebreo, y así poder traducir las Biblias a nuestras lenguas. Estudiaron por muchos años.
para que tú y yo pudiésemos tener en nuestras manos y para que sigamos teniendo traducciones de la Biblia. Yo le invito a ver, hay videos, si no tienen libros que hablen acerca de esto, hay videos en internet que hablan de las traducciones. Pastor Sugel Michelén hizo una vez un video para Ligonier acerca de la traducción de la Biblia al castellano. Hay un libro que se llama Que es antiguo, creo que está en YouTube, el tesoro. ¿Te acuerdas del nombre de ese video que habla de la Biblia, el tesoro? Bueno, voy a recordarlo después quizás, pero un video que habla del tesoro y él habla de la traducción de la Biblia de la Reina Valera, la historia. Es hermoso, es hermoso. Hay hombres destacados como Julianillo Hernández, por ejemplo, que antes de que estuviera la traducción de la Reina Valera, Julianillo porque era pequeñito, Julián Hernández, un hombre que dio su vida, que tenía barriles de vino, ¿cierto? Y en los compartimientos que tenían esos barriles de roble, él metía traducciones de la Biblia que había hecho un hombre y las llevaba por toda España, por otros países también de Europa, para que la gente pudiera tener acceso a la palabra de Dios. La Inquisición, los reyes se preguntaban cómo se sigue propagando la Biblia, si está prohibida, si ellos las quemaban, las destruían. Bueno, a través de estos hombres que se atrevieron a pasar todas las fiscalizaciones con tal de llevar la palabra de Dios a otros lugares. Te invito como desafío a veces comprar Biblias y regalarlas a otras personas que no tienen acceso a la palabra de Dios, que no tienen el interés de la Biblia, motivarlos a leer la palabra de Dios. Hoy día es libre hacer eso, no es fiscalizado, no es prohibido. Y Julianillo Hernández, dentro de esta repartición de Biblias, un día le entregó una a la persona equivocada, a un herrero que lo denunció y lo condenaron, estuvo 3 años preso y después fue muerto en la hoguera, quemado en la hoguera. Dicen cuando él moría en la cárcel, cantaba himnos, animaba a los hermanos a seguir adelante, y cuando fue muerto en la hoguera, él mismo se echaba leña, palos prendidos para ser quemado. Un hombre valiente que estuvo dispuesto a dar su vida para que los cristianos tuviesen acceso a la palabra de Dios. Podemos mencionar a muchos otros. Si ven la misma historia de Casiodoro de Reina. Nuestra traducción se llama Reina Valera por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero el hombre quizás más destacado ahí es Casiodoro de Reina, que hizo un tremendo trabajo, siendo perseguido, enfermo. Aún así él tradujo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver la preservación de Dios en su palabra a través de la historia. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero la palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros. No solo en los que predican, no solo en los que enseñan, no solo los varones, en todos. Debe morar abundantemente la palabra de Dios. Y ese enseñar y exhortar unos a otros debe ser en la sabiduría que nos da la palabra de Dios. ¿Cómo Dios preservó su palabra? Bueno, a través de un cuidado providencial en la historia donde Él usó a hombres. Dios guardó los textos originales, permitió que se copiaran a través de escribas, a través de masoretas después en la historia. Y las copias fueron fidedignas a los autógrafos originales, a los textos originales. Y tenemos muchas copias, familias de textos incluso que provienen de diversos lugares. Y ahí se puede hacer lo que se llama hoy día la crítica textual. Eso es un tema más profundo en el cual no vamos a entrar el día de hoy. Pero sí, Dios ha guardado los textos, Dios ha guardado su palabra, la ha preservado para que nosotros podamos tenerla de manera fidedigna hoy con nosotros. Entonces podemos decir, hermanos, con toda certeza que tenemos la palabra de Dios. Por eso siempre les he dicho,
nunca duden del libro que ustedes tienen en sus manos. Nunca duden de la palabra de Dios. Y nunca callen cuando alguien les siembre una duda, cuando alguien diga algo en contra de la palabra de Dios. Porque, hermanos, tenemos un libro sobrenatural en nuestras manos. Tenemos el libro inspirado por Dios. La Biblia y su historia es milagrosa. Puede estudiar los distintos tipos de traducciones. Lutero tradujo la Biblia al alemán. Wycliffe, Tyndale, que tradujeron porciones o el Nuevo Testamento al inglés. Entonces, hermanos, tenemos historias maravillosas de las traducciones bíblicas. Y nosotros hoy día podemos tener muchas Biblias en casa. Yo ahí en mi escritorio tengo como 15 y diferentes traducciones, diferentes versiones. El otro día vimos una Biblia en chino, la compré, el Nuevo Testamento en chino. Es increíble cómo se ha traducido a tantos idiomas la palabra de Dios. Es el libro más vendido, ha llegado a tanta gente. Entonces, hermanos, tenemos la palabra de Dios traducida. El párrafo 8 dice, la parte B dice, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Sin las traducciones bíblicas, hermanos, que nacieron posterior a la Reforma, la invención de la imprenta justamente calzó con la Reforma Protestante, por la providencia de Dios, y pudimos ver ahí las impresiones de la Biblia. Como dije, el primer libro que se imprimió fue la palabra de Dios. Antes las copias eran fieles, pero a mano. A mano. Imagínense el tremendo trabajo. Cómo esos hombres, si usted estudia los masoretas, eran hombres que se dedicaban, tenían todo planeado, todo calculado cuando ellos traducían, cuando copiaban la palabra de Dios. Entonces, traducir la Biblia es algo desgastante, algo que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y hombres se dieron ese tiempo y ese esfuerzo para que nosotros pudiésemos tener la Biblia. Se necesitaban muchos recursos también para poder publicarla, para poder imprimirla. Y costaba mucho más en la antigüedad porque en un periodo de la historia lo tenían que hacer de manera clandestina. Era prohibido. Entonces costaba muchísimo y, como les dije, hombres tuvieron que dar su vida para que nosotros pudiésemos tener la Biblia. Y nuestras Biblias muchas veces se empolvan en nuestras casas, hermano. Qué triste es eso. La Escritura nos señala que debemos escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece, dijo el Señor, que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Les dijo el Señor a los fariseos. Escudriñen las Escrituras. Es lo que nosotros debemos hacer, escudriñar la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Entonces los creyentes que amaban la iglesia, que amaban a otros creyentes, traducían porciones de la Biblia para compartir con la congregación. De hecho, si vamos más atrás en la historia de la iglesia, en los periodos de persecución, los primeros 300 años, los creyentes se memorizaban los versículos. No predicaban con una Biblia en la mano, o lo escribían en papeles. Y de esa forma los compartían, y los que se sabían uno lo escribían y los compartían para tener porciones, hermanos, de la palabra de Dios. Porciones pequeñas de la palabra de Dios. Es increíble. Pero el amor por la palabra, el celo por el Señor, el amor por Cristo, lo llevaba a estar dispuesto a darlo todo por traducir la Biblia, por tener porciones de la Biblia.
Lombardo, por ejemplo, Wycliffe, como le dije, Lutero, Casimiro de Reina, Tyndale, Julianillo Hernández. Por ejemplo, Tyndale, este último, veía cómo el pueblo ignoraba la palabra de Dios, no conocía la palabra de Dios, y lo que hizo fue traducir el Nuevo Testamento en medio de oposición, en medio de problemas, de huidas, de persecución, de traición. A él en 1535 lo llevaron a la cárcel, y en la cárcel él siguió predicando la palabra de Dios. En 1536 fue quemado en la hoguera. Él tradujo el Nuevo Testamento al inglés. Pero después, él en su oración, o sus palabras antes de ser quemado, era que Dios abriera los ojos del rey para que pudiera aceptar la palabra de Dios. Pero después el rey habilitó la traducción del Nuevo Testamento al inglés basado en el trabajo de este hombre llamado William Tyndale. Entonces, hermanos, la Biblia se escribió originalmente, como dije, en hebreo, en arameo, en griego, pero es la voluntad de Dios de que se traduzca a nuestros idiomas, de que se traduzca a otras lenguas. Como dije, en un periodo no estaban muchos de acuerdo con eso, pero era la voluntad de Dios, porque cuando vemos en la Escritura, en la misma palabra de Dios, que Dios se comunicaba con su pueblo, no lo hacía en una lengua angelical, ni siquiera los ángeles. No lo hacía en una lengua que desconocían, lo hacía en una lengua en que los hombres pudieran entender. Entonces Dios se comunicó con su pueblo en un idioma que ellos pudieran entender. Entonces el deseo de Dios es comunicarse claramente con su pueblo y que su pueblo conozca las Escrituras, conozca la palabra de Dios. ¿De qué le servía al hombre ir a una misa, escuchar la lectura bíblica o la homilía en latín y luego repetir palabras que ni siquiera entiende? No sirve de nada. Debemos entender las Escrituras para que ellas tengan un efecto en nuestra vida. Debemos comprenderlas profundamente. Entonces, cuando el pueblo no entiende las Escrituras o no las conoce, ¿qué pasa con el pueblo? En todos los periodos de la historia ha pasado lo mismo, es manipulado. Cuando en las iglesias se desconocen las Escrituras, ¿qué pasa con la gente? Son manipulados. Pasa hoy día y ha pasado en la historia siempre. Lo que hizo la Iglesia Católica por muchos años, por siglos, fue manipular al pueblo, porque desconocían las Escrituras. Tú tienes que conocer las Escrituras para que no seas manipulado. Hoy día hay muchos farsantes, muchos falsos maestros en los púlpitos. Y son culpables, y hay de ellos en el día del juicio. Pero también son responsables la gente que los escucha. Porque ellos, teniendo la Biblia traducidas en sus manos, no son capaces de escudriñar y de decir: yo no voy a tolerar eso, yo no voy a aguantar eso. Por lo tanto, soy igualmente responsable delante de Dios. Tenemos las Escrituras para que no seamos manipulados, para que no seamos engañados. Tenemos la palabra de Dios. Dios la ha dejado, Dios la ha preservado. Ha pasado en la antigüedad y pasa hoy también. Con las traducciones nosotros podemos ver si lo que se enseña, podemos ser como los bereanos, si lo que se enseña es conforme a las Escrituras, tú la entiendes. Puedes corroborarlo en la Biblia, si se está predicando la palabra de Dios o se te está hablando ideas humanas. Lo sabes. Ayer con el hermano Cristian estábamos en Linares y paramos a comprar algo y nos encontramos con unas personas que estaban buscando iglesia. Y cuando empezamos a averiguar, ellos empezaron a hablar de qué tipo de iglesia, justo habíamos hablado de eso también en Linares, en el culto, y ellos lo que buscaban no era una iglesia conforme a la Biblia, sino una iglesia conforme a las experiencias, conforme a ciertas cosas que ellos buscaban y que lamentablemente no están en la palabra de Dios. Y yo pensaba dentro mío, qué triste, porque si nuestro país, si los cristianos de Chile solamente, buscáramos en las Escrituras, escudriñáramos, nos daríamos cuenta de todos los abusos, de todas las mentiras,
todas las cosas que se nos enseñaban y finalmente eran manipulación. Entonces, el pueblo que desconoce las Escrituras es fácilmente manipulado. La iglesia debe estar equipada con la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso que es importante que tengamos la Biblia en nuestros idiomas. No podemos, hermanos, citar algo que no entendemos. A veces podemos citar un versículo, pero debemos nosotros entender qué estamos citando, entender lo que quiere decir la palabra de Dios. Por ejemplo, incluso cuando Pablo trata el problema del don de lenguas en la iglesia de Corinto, Pablo dice que sea uno, dos o tres, dos a lo más tres, y que haya intérprete, porque la palabra de Dios debe entenderse claramente. Si no hay intérprete, entonces cae. No tiene que hablar en lenguas. Entonces tenía un propósito de que la palabra de Dios fuese comunicada, la revelación fuese comunicada con claridad para que el pueblo la entendiera. Si no se entendía, entonces no había lenguas. Y todo en orden, y las mujeres callan en la congregación. Las mujeres no podían hacerlo. En Hechos 2, el día de Pentecostés, vemos en Hechos capítulo 2 que el apóstol Pedro predica un mensaje en esta fiesta de peregrinación, una de las más importantes fiestas judías, donde había muchísima gente, se convirtieron 3.000 personas, pero había gente de muchos lugares, del Ponto, de Galacia, Capadocia, y estos hombres, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo ese día, que es un evento único que ocurre en Pentecostés. Los Pentecostés no se repite de nuevo, fue un evento único donde el Espíritu Santo vino a morar en su iglesia, vino a quedarse con su iglesia. Cristo lo había prometido: yo me voy y el Consolador viene. Y ahí vino y ese evento ocurrió, y hoy día el Espíritu Santo sigue con la iglesia. Y los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué eran lenguas? Los idiomas de la gente que estaba ahí, los idiomas del Ponto, de Galacia. Y los hombres decían: ¿cómo ellos pueden hablarnos en nuestras lenguas las maravillas de Dios, en nuestros idiomas? Nunca fueron lenguas angelicales ni balbuceos, siempre las lenguas fueron idiomas, para que se comunicaran en otros idiomas las maravillas de Dios. Y los hombres quedan impresionados, quedan atónitos al ver que estaban hablando sus idiomas, sus lenguas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debía ser comunicada con claridad. Siempre fue ese el deseo de Dios. Hermanos, para concluir, debemos dar gracias a Dios que tenemos las Biblias traducidas. Estudia un poco más de la historia. Es una obra de Dios, un milagro de Dios, la preservación de Dios, de su palabra a través de la historia de estos 2000 años de iglesia. Y la Biblia debe ser traducida porque Dios quiere que nosotros la conozcamos. Entonces tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran desafío a conocer la palabra de Dios. Tú tienes la Biblia en un idioma que tú puedes entender, debes leerla, debes profundizarla, debes conocerla más. Es tu responsabilidad, es pecado no hacerlo, porque es la palabra de Dios, debes amarla. Mientras más la leas, más la estudies, más profundices en ella, más la vas a amar, más la vas a entender, y por sobre todas las cosas va a cumplir su propósito. Más vas a conocer y amar a Dios. Más vas a conocer y amar a Dios. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te alabamos, le agradecemos este tiempo de estudio, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú la has preservado en la historia. Perdónanos las veces que no la hemos valorado, que no la hemos estudiado y leído, Señor. Y guárdanos, Señor, de no amar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a leerla cada día, a escudriñarla y a conocerla, porque tú la has dejado en nuestro idioma para que nosotros podamos estudiarla. Pedimos tu bendición y tu gracia. En el nombre de Jesús.